Hola, soy Rocío. Esta es la grabación número 2 del vídeo explicativo de los tipos de textos de los exámenes de writing del SLP. En este segundo vídeo te muestro lo que vamos a ir viendo. Vamos a compartir pantalla. Pues empezamos. Entonces, nos vamos un poquito al principio. Entre los writing más frecuentes del SLP, por un lado nos encontramos, como dijimos en el vídeo anterior, el letter style text, que son los textos tipo carta, los tipos correspondencia, que puede ser tanto una carta como un email formal o informal. Aquí lo tenemos, informal letter or email y formal letter or email. Muy bien, pues con esta misma idea tenemos un gran grupo de textos donde nos encontramos, por un lado, el informal y por otro lado, el formal. Tenemos dos tipos de textos o subtextos dentro de este grupo. Pues nos encontramos ahora el siguiente gran grupo, ¿vale? Junto al letter style text, que sería el primero, tenemos el segundo gran grupo, que sería el article style text, es decir, todos los textos tipo artículo. ¿Qué es un texto tipo artículo? Pues algo así como esto. No hace falta leerlo, por eso está borroso, pero un texto que se compone por títulos y párrafos o secciones, ¿no? Como podemos ver en este texto. Por ejemplo, si nos imaginamos pues un artículo de una revista o un artículo en una página web o incluso en un blog, tenemos un título y distintos párrafos acerca de una temática, o en más, un estilo un poco más simple, ¿no? El que nos encontramos en un periódico, en un artículo de opinión, en una columna de un periódico conocido. Entonces, este tipo de texto, el tipo artículo, en sí, en esta estructura de título, párrafo e incluso a veces subtítulos o secciones añadidas dentro de los diferentes párrafos, tenemos distintos tipos. Dentro del tipo Article Style Text, tipo artículo, tenemos el artículo de opinión, el artículo por excelencia, the article. Después tendríamos el essay o ensayo, redacción académica. Por otro lado, tendríamos el review o reseña, evaluación. Y por último, el report, que es un informe de trabajo donde se recogen distintos acontecimientos. Entonces, estos serían los textos más frecuentes de un SLP. Todo lo que tenemos aquí resumido. En el vídeo anterior dijimos todas las pautas, todas las cosas a tener en cuenta en formato, estructura, estilo, incluso con ejemplos del tipo de carta o email formal y del tipo de carta o email informal. Dentro de este gran grupo lo hicimos en el vídeo número 1. En el vídeo número 2 no vamos a abarcar todos los tipos de article style text, no vamos a abarcar todos los tipos de texto tipo artículo. No nos daría tiempo, haríamos una masterclass bastante larga. Entonces, lo que vamos a hacer es desglosarlo. En este de entrada vamos a hablar un poquito de las semejanzas y, grosso modo, de las diferencias entre los cuatro, pero nos vamos a centrar mucho más en el primero, dando ejemplos y dejando listo un artículo de opinión, ¿vale? Y ya en los siguientes continuaríamos este hilo de vídeos pues con los ensayos, las reseñas y los informes. Lo haríamos en 3 vídeos diferentes. Genial. Pues, como hemos dicho, nos vamos a centrar en este de aquí, en el artículo. Este es el que vamos a dejar listo hoy. Antes de llegar aquí y a profundizar un poquito más en el artículo, vamos a hablar de las semejanzas y las diferencias, de manera resumida, entre los 4 tipos de texto. Yo, antes de continuar, voy a asegurarme que la grabación sigue en curso. Dadme unos segunditos. Esto está todo bien y volvemos. Genial. Siempre me gusta asegurarme, por si acaso. Bueno, pues volvemos, como hemos dicho, al article style text y al artículo de opinión. Pero antes, pues como hemos comentado, vamos a ver un poquito cuáles son las semejanzas y diferencias entre los 4 tipos de texto artículo, ¿no? Vale, pues las semejanzas, como hemos dicho, es sin leer o sin profundizar, cuando los miramos, que tengan una estructura parecida, ¿no? O
o prácticamente idéntica. Entonces, la semejanza hablaremos de su estructura, de su organización, de los elementos y características que tiene el texto en los que se recoge el contenido, como sería el título y los párrafos. Eso nos va a indicar qué es un artículo. Ahora, cuando lo leemos o cuando sabemos en el enunciado lo que tenemos que acometer en ese contenido, pues ya nos iríamos a un tipo en concreto. Ahí estaría más la diferencia, ¿no? Entonces, claro, aquí entraríamos un poco también en el estilo, ¿no? Hay algunos de ellos que son más formales o informales que otros. Por ejemplo, hablando de esto, del tono formal o informal o el estilo formal e informal de un artículo, aquí más o menos están ordenados desde el más informal hasta el más formal, aunque es cierto que el essay puede ser más semiformal. Entonces lo voy a poner en el número 3. Si me permitís, voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a dejar este por aquí y vamos a poner el essay aquí como ensayo y redacción. ¿Vale? Hemos hecho ese pequeño cambio porque si nos ponemos desde más informal, más coloquial, más cercano a nuestro público cuando escribimos ese artículo, hasta más lejano, más profesional, menos opinionado, más lejos de expresar lo que pensamos, sentimos, vivimos, sino que se hará con un lenguaje más neutral. Se pondrán hechos en lugar de opiniones. Entonces, el informe sería el más formal de todo, el más profesional. Está vinculado más a esa formalidad, ¿no? Mientras que el artículo, empezando por el artículo, sería el más flexible, más informal de todos. Es decir, tenemos que pensar en el artículo como, por ejemplo, pues una entrada de blog, un artículo que podemos poner en diferentes redes sociales para distintos tipos de públicos, edades, gustos, colores. Entonces, este texto va a ser el más persuasivo, vamos a querer atraer a los mayores lectores, espectadores posibles. Entonces lo vamos a hacer de una forma muy simpática, cercana, coloquial, y iremos viendo los recursos para montarlo en breve. Siguiendo esta escala de lo más coloquial e informal hasta lo más formal, el review le seguiría. ¿Por qué? Porque en una reseña de evaluación, por ejemplo, si vamos a escribir sobre un restaurante, sobre un libro que nos gusta, siempre vamos a poner nuestro punto de vista de manifiesto, cómo vemos la experiencia, si lo recomendamos o no. Lo vamos a hacer también un poco cercano para que el espectador pues empatice con esa reseña. Entonces también iría en un formato más informal donde expresamos nuestras opiniones, experiencias, ideas, etcétera. El essay está entre dos aguas. Yo lo pondría como semiformal, ¿no? Por un lado, cuando escribimos un ensayo, una redacción, es cierto que muchas veces por el enunciado pues la vamos a hacer de una forma más orientada a nuestro punto de vista, a nuestras opiniones, ¿no? Y por ello, pues, vamos a dejar de manifiesto, pues, escritas un poco nuestras visiones y nuestros puntos de vista. Pero no por ello tiene que a lo mejor rozar el formato o estilo que podemos utilizar en los dos anteriores, sino que al ser una redacción académica, pues tenemos que pensar que la audiencia es más limitada, es como escribirla a un profesor, a un tutor, a alguien que va a leer este texto y esta temática y la va a corregir, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que las expresiones van a variar un poco, o la forma en la que contemos la temática va a variar un poco en comparación con el artículo. Y lo veremos más en detalle cuando le toque al essay en su vídeo. Y finalmente el report, pues, como os he comentado, es el menos opinionado de todos, es decir, aquí presentamos
hechos. Aquí hablamos neutralmente, en la medida de lo posible, todo el tiempo, aislado de expresarnos nosotros a flor de piel, como pienso que, en lugar de pienso que o sugiero algo, sería mejor, más conveniente neutralizarlo, como por ejemplo cuando decimos en español se necesita, se sugiere, se requiere algo, ¿no? No necesito yo algo o necesitamos algo, ¿no? Sino que algo se requiere o algo es requerido. Entonces usaríamos estructuras pasivas, estructuras más complejas, más formales, más profesionales, más alejadas de nuestro punto de vista o de nuestra experiencia. Lo veremos también, pues, por supuesto, en su vídeo correspondiente. Nos vamos a ir, como hemos dicho, específicamente con el article. El artículo por excelencia. Entonces, antes de comenzar la parte concreta de este tipo de texto, como os he comentado antes, me voy a asegurar de que la grabación sigue en curso, de que todo va estupendamente y como lo he comprobado y seguimos todos ahí, pues vuelvo. Genial. Pues el artículo por excelencia, el artículo de opinión. Vale. Por supuesto, hemos dicho que en su estructura no nos podemos olvidar nunca de ese title, ¿no? De ese título. Siempre comenzamos dando un título, siempre, con todo tipo de article style text, y este no va a ser menos, ¿no? El artículo. Siempre tenemos que escribir un título que se corresponda con la temática. ¿Vale? Por supuesto. Genial. Acto y seguido, el primer párrafo va a ser una introducción. En esa introducción la tenemos que hacer lo más llamativa posible, ¿vale? Pero en esa introducción tenemos que dejar claro la intención de ese artículo. Más o menos se tiene que vincular con el propósito de estar escribiendo ese artículo y con la temática que se va a abordar. Pero, por supuesto, tenemos que hacer que sea llamativa, tenemos que enganchar al lector, ¿no? Para que siga leyendo a los lectores. Como hemos dicho, pues cuantos más mejor. Genial. Entonces, mirando la introducción, podemos echar un vistacillo para llamar la atención del lector. Ahora aquí vamos a hacer unas capturillas. Para usar expresiones útiles, llamando la atención al lector, podemos utilizar cositas así, por ejemplo. Preguntas retóricas y nos venimos aquí y vamos a copiar en esta cajita un poco algunas de las expresiones útiles que podemos utilizar para esa introducción, ¿no? Genial. Vamos a intentar, voy a reducir un poquito el espacio. Exacto, y lo tenemos todo en nuestra primera página de la estructura de artículo, ¿no? Muy bien, pues entonces para hacer que esa introducción sea lo más llamativa posible, podemos utilizar este tipo de expresiones, ¿no? Are you one of those people who... ¿Eres una de estas personas a las que le interesa esta temática, no? Y luego, pues, seguir, ¿no? Enganchándola. Keep on reading, you will not regret it. Sigue leyendo, no te arrepentirás, ¿no? If you follow all these tips, I'm sure you will. Si sigues estos consejos, estoy segura que tú, pues, te gustará este artículo, que conseguirás tales beneficios, ¿no? Un poco esta es la entrada y esta es la base fundamental para enganchar al receptor, al lector. Estupendo. Vamos a poner para ello un ejemplo. Este artículo lo hicimos en una masterclass conjunta hecha por profe y compañeros. Así que lo que hablamos es de diferentes opiniones, diferentes consejos para aprobar el examen del SLP, ¿no? Con la masterclass que hicimos.
un artículo para que otros estudiantes lo leyesen y persuadirle de por qué era importante hacer la masterclass y qué beneficios le iban a dar para aprobar el examen, ¿no? Entonces, copio en primer lugar el título y la introducción para que la tengamos aquí como ejemplo utilizando este tipo de expresiones. Título: Pass your exam with this writing masterclass. ¿Vale? Podemos hasta poner: Are you one of those students who have problems with the writing exam? ¿Eres uno de esos estudiantes que está teniendo problemillas con el examen de writing? If your answer is yes, you will love this article. Vemos la persuasión, ¿no? Si tu respuesta es sí, te encantará este artículo. Keep on reading. Sigue leyendo. I will give you some advice about how you can improve your writing and create the best composition that you have ever written, ¿no? Aquí vemos también cómo es muy importante vender la moto, ¿no? Poner un montón de adjetivos y ser lo más persuasivo posible, aparte de utilizar este tipo de fórmulas o estructuras que aconsejamos. Muy bien, pues aquí tendríamos el ejemplito. Ejemplo, título, introducción. Genial. Ahora pasaríamos al cuerpo, ¿vale? Vamos a poner también esto en una cajita para que nos queden las cositas ordenadas y pasamos a la siguiente sección. Estupendo. Pues lo tenemos ahí. Fantástico, pues vamos a continuar. Voy a poner esto también así un poco verdecito para que se distinga de los enunciados que estamos haciendo en función de la estructura. Muy bien, nos vamos al cuerpo de texto. En esta parte, que sería el segundo y el tercer párrafo, más o menos cada párrafo, como tenemos que conseguir 280 palabras, la friolera de 280 palabras, pues sí que nos vendría bien hacer párrafitos pues, de unas 4, 5, 6 líneas diferentes. Bueno, en diferentes párrafos necesitaremos una extensión distinta, pero aproximadamente unas 5, 6 líneas en cada párrafo, ¿no? Entonces, en el segundo o tercer párrafo, en esta parte, que es el cuerpo, el nudo, tenemos que dar respuesta a cada una de las preguntas que nos dan en el enunciado o que estamos exponiendo también aquí, ¿no? Tenemos que dar respuesta a lo que hemos ya dicho en esa introducción, ¿no? Entonces, como aquí estamos hablando de técnicas o consejos para pasar un examen, de realizar esta masterclass que le va a dar beneficios, que si se sienten que a lo mejor están teniendo problemillas, cómo le podemos dar consejos para solventar estos problemas y hacer una composición escrita tipo examen que les vaya a garantizar un aprobado, ¿no? Pues como tenemos que relacionar el cuerpo de texto con esa introducción, ese título, pues vamos a poner algunas expresiones y cositas en cuanto a la estructura que van a servirnos, como hemos hecho antes, y también pondremos siguiente los parrafitos que continúan a raíz de esta introducción. Vale. Muy bien. Vámonos a las expresiones que podemos utilizar. Por supuesto, podemos convencer al lector, seguir usando preguntas retóricas o seguir justificando la importancia de esta temática, ¿no?, en nuestro artículo. Siempre intensificar, como hemos dicho antes, con el uso de adjetivos, adverbios, un poquito exageraciones como superlativos, ¿no?, the best, cositas así que también veíamos antes. Entonces, nos vamos a llevar esta parte, por ejemplo, de convencer al lector, aunque también podríamos acompañarla de los recursos. Sí, vamos a acompañarla de los recursos mejor también y la dejamos más completa. Son ideillas. Genial. Perfecto. Y nos vendríamos aquí. Perfecto. Vamos a ver si lo llevamos a la misma página. Muy bien, como hemos hecho antes.
Estupendo. Entonces, claro, en esta parte tendríamos que seguir convenciendo al lector, ¿no? Seguir dando respuestas de peso. Por supuesto, podemos comenzar con first and foremost, lo primero y lo más importante, or to begin with, to start with, para comenzar. Podemos también irnos, ¿no? Como one of the best things about, cositas así, o recommendations, recomendaciones. Muy bien. Pues vamos a utilizar estas cositas y, por supuesto, intensificar con adverbios, muchos adjetivos y muchas exageraciones. Muy bien. Pues nos vamos a ir a ejemplificar esto un poquito. Aquí tenemos el párrafo 2. Vamos a ponerlo en una tablita. Un recuadro. El cuerpo. Y tenemos el párrafo 3. Aquí incluimos también subtítulos que son opcionales y que a veces pueden quedar muy bien también. Vamos a comprobar que la grabación continúa. Nos quedamos en la llamada. A esto me refería, que estas cosillas pasan. Genial. Muy bien. Y ponemos aquí todo en condiciones. Pues esto sería el cuerpo o el nudo, explicando, pues, ayudándonos de conectores como firstly, then, ¿no? Another tip. Entonces seguimos hablándoles de las diferentes ideas, también de ventajas, one advantage, ejemplos for instance, cositas así que nos van a ayudar bastante. Muy bien. Y por último, tenemos el párrafo final como conclusión y cierre, donde podemos dar una opinión fuerte que resuma todo el conjunto de ideas que hemos descrito, o una recomendación, o resumir un resumen. Un segundillo, que tenemos ahí una pequeña... Ahora, un problemilla con la actualización del texto. No pasa nada, pues lo que hacemos es refrescarlo. Estas son las cosas del directo y listo. Aquí ha faltado una N en resumen. Vamos a ver, vamos a cerrar los anteriores. Y vamos a ver si solucionamos el problemilla. Vale, perfecto. Entonces, en el último párrafo, como os he dicho, vamos a concluir. Y para ello nos iríamos a un párrafito final. Este nos ha quedado un poco escueto, pero el cuerpo pues ha sido bastante larguito. A ver, por casualidad, ¿cuántas palabras alcanzamos en el word count, en el contador? Sí, estamos dentro, las 281. Yo creo que por eso lo hicimos un poquito más yendo al grano. Genial, pues ahí tenemos la conclusión. Que daría cierre, ¿no? These tips can help you learn, but you must study at least 2 or 3 days a week too. The most important thing is that you are calm on the day of the exam, and if you will follow these tips, you will succeed in your exam. Una conclusión tipo resumen final, ¿no? Con una recomendación, como hemos comentado antes, ¿no? Estupendo. Y vamos a insertar también desde la guía pues algunas expresiones si tenemos algo para concluir. Bueno, aquí tenemos también los adjetivos más fuertes que podríamos utilizar, ¿no? Esto nos viene muy bien para ampliar la parte del cuerpo de carta, ¿no? Muy bien. La vamos a poner también por aquí. Vamos a poner adjetivos.
que nos pueden venir muy bien en toda parte de nuestro texto. Vamos a ponerlo por aquí. Genial. Muy bien. Y vamos a traerlos también a la lista, pues, algunos sinónimos que nos pueden ayudar a concluir o a dar opiniones, etcétera. Perfecto. Ya después la guía pierde ahí un poquito de formato. Lo más importante no lo hemos traído aquí. Para concluir, también podríamos utilizar palabritas como to conclude, to sum up, all in all, si queremos resumir, ¿no? Nos viene bien. Muy bien, y aquí estaría nuestro ejemplito. Que antes lo estábamos poniendo en verde y lo he dejado de poner en verde. Así que lo voy a poner de nuevo. Genial. Y ya tenemos el otro ejemplo también así. Este sería el cuerpo con el nudo. Genial. Y por último, la conclusión o cierre. Muy bien. Ya lo tenemos todo localizado. Muy bien. Y ahora con todo esto, vamos a poner el ejemplo completo. Y de aquí, pues nos iríamos a la copia del texto, quitando los subtítulos que no son necesarios. Vamos a llevarlo a otra página y lo tenemos todo en una misma página. Y aquí se nos queda un súper ejemplo de un artículo de opinión. Genial. Pues espero que os haya sido de ayuda y que los ejemplitos y las pautas que hemos dado pues nos sirvan para hacer súper bien nuestro siguiente artículo o el primer artículo al que nos enfrentemos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo con un review. Hasta pronto.